Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Mientras os vais conectando, pues yo aprovecho para daros la bienvenida. Mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y estamos encantados de teneros hoy aquí porque vamos creo que a tener una tarde bastante interesante conociendo las oportunidades de negocio que nos ofrece el mercado colombiano. Colombia, como ya sabéis, es una economía muy importante de Latinoamérica. De hecho, estábamos hablando tanto con Sofía como con Camila hace un momento, antes de empezar, de las buenas previsiones de crecimiento que tiene Colombia para 2022 y 2023 y sobre todo del gran crecimiento y el elevado PIB, llegando a casi el 10% de crecimiento de Producto Interior Bruto que tuvo en 2021 Colombia, ¿no? Yo creo que además es un país que ya tiene bastante inversión extranjera. Nosotros los españoles somos los segundos en inversión en Colombia detrás de Estados Unidos y yo creo que es un país que nos presenta nuevas oportunidades de negocio que vamos a conocer de la mano de SCON Global, de Sofía y de Camila, a las que doy la bienvenida, y donde además vamos a conocer, bueno, pues oportunidades de negocio tradicionales y nuevas oportunidades de negocio, porque es verdad que hay un mercado importante en temas de sostenibilidad, en temas de energías renovables y en temas del sector tecnológico, que abre un abanico muy interesante para las empresas andaluzas que quieran empezar a tener relaciones comerciales y a exportar al mercado colombiano. Su crecimiento, bueno, para este año está previsto que siga creciendo más de un 5,5%. Es líder de crecimiento en la región y además, bueno, tiene una economía estable, estabilidad política y solidez en sus instituciones, lo que le hace pues el país perfecto para desembarcar y para desarrollar negocios por parte de nuestras empresas andaluzas. Yo no voy a dilatarme, quiero escuchar, que las escuchéis a ellas, que nos muestren cómo está la situación actual en Colombia, una situación además difícil a nivel global por la pandemia vivida y cuál es el estado de situación de Colombia post-COVID, que pese a esa pandemia ha permitido que su economía se haya recuperado rápidamente y esté en pleno crecimiento. Y quiero que nos den ellas todos los datos y que luego se resuelvan todas las dudas, y para ello os animo a que participéis en la jornada y que os vayáis formulando por escrito vuestras preguntas en el chat que está habilitado para ello y que serán respondidas al final del todo, para no interrumpirlas y bueno, para luego tener así un tiempo de debate y de resolución de las dudas que os surjan sobre las oportunidades en este nuevo mercado. Yo, sin más, agradezco a SCON Global que esté aquí con nosotros. Camila, además, le doy los buenos días porque ella está físicamente en la sede que tienen en Colombia. Y ahora le doy paso a Sofía Zapata para que dé la introducción y el estado de situación del mercado colombiano. Y os agradezco a todos, muchísimas gracias a todos por participar y por estar detrás de este webinario, escuchando lo que el mercado colombiano tiene que ofrecernos en un webinario que está cofinanciado por Fondo FEDER. Muchísimas gracias, buenas tardes y, por supuesto, cualquier duda, resolución, tanto el Consejo Andaluz de Cámara como SCOM, estaremos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis y os animo a participar, como he dicho, por escrito, para tener ese diálogo y esa resolución de dudas al final del webinario. Muchas gracias. Cuando quieras, Sofía. Muchas gracias, Estrella. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Consejo Andaluz de Cámaras por contar con nosotros una vez más con relación al mercado colombiano y al mercado latinoamericano. También aprovecho para dar las gracias a todos los empresarios que están conectados detrás de sus pantallas. Esperamos hacer una sesión, o espero hacer una sesión que sea lo más dinámica posible. Yo sé que estos medios telemáticos son fantásticos porque nos acercan y nos conectan y perdemos muy poquito tiempo desplazándonos, pero a veces es un poco también poco dinámico. Entonces, como buena latina que soy, navegaré entre la formalidad y la informalidad para que sea dinámico y sobre todo para que nos quedemos con cosas prácticas, porque es verdad que ahora hay
oferta amplia de webinarios, pero luego cuando está el empresario con su realidad quiere saber cómo es ese desembarco, cuál es la oportunidad que tiene, dónde encontrar un poco la miga de dónde es que está la oportunidad o el nicho a través del cual puede empezar a trabajar en un mercado. Veis ahora en pantalla un poco cómo está estructurada la sesión, entonces vamos a estar hablando en primer lugar del panorama general del mercado colombiano. Más adelante Camila Guerrero es mi compañera Country Manager de Latinoamérica. Ella nos va a estar contando la actualidad que ha vivido en primera persona en este tiempo y que puede darnos un poco ese insight al minuto. Y para finalizar estaré volviendo con vosotros a compartir lo que son las oportunidades de negocio en Colombia. Reitero lo que os había dicho Estrella y os animo a que hagáis uso de la parte de preguntas para que podamos al final resolver todas las que vayan surgiendo durante la sesión. Entonces, sin más, entramos en lo que es la presentación del mercado. Bueno, pues a mí me gusta ser bastante práctica y os quiero contar las claves fundamentales que a día de hoy vemos en este país. Entonces, cuando hablamos de Colombia, estamos hablando de la cuarta economía de Latinoamérica, incluido Brasil. Cuando hablamos de Colombia, estamos hablando del tercer mercado de Latinoamérica, esto en términos de tanto de superficie como de población. Una población que supera ya los 50 millones de habitantes, poco más que la población española. Estamos hablando también de la segunda nación de hispanohablantes del mundo y de la segunda nación más biodiversa del mundo. Y esto es muy interesante cuando veamos la parte de las oportunidades en todos estos sectores que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿vale? Ahí ese factor de ser una nación tan biodiversa, pues toma gran relevancia. Y como dato destacado, una última clave, está Colombia liderando el crecimiento tras la pandemia a nivel de recuperación con la evolución en el último cierre anual del Producto Interior Bruto. Cuando hablamos del mercado colombiano, para haceros así como muy breves pinceladas. En primer lugar, Colombia tiene una posición estratégica en lo que es su ubicación en América Latina. Es el único país que tiene costas sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esto le da un desarrollo importante a nivel de comercio internacional con diferentes países y permite también que haya la posibilidad de desarrollo en todas las costas que le rodean. Cuando hablamos en términos de superficie, estamos diciendo que la superficie de Colombia, para que os hagáis una idea, es igual a la superficie de España, Francia y Portugal. Más o menos esa es la dimensión, más o menos casi muy cerca. Luego estamos hablando que a nivel político, a nivel de estructura o de administración, según la Constitución es un país descentralizado, pero en realidad la actividad económica está muy concentrada dentro de lo que es la zona centro, la zona de la región andina y fundamentalmente en la capital del país, que es Bogotá. Políticamente se estructura por departamentos, pero no tienen la incidencia que tienen en España las comunidades autónomas. Simplemente son regiones en las que hay una afinidad cultural, una afinidad de pronto dentro a nivel de empresas, pero no tiene un reflejo dentro de lo que es la administración. A nivel administrativo se divide en departamentos que son equiparables a lo que en España entendemos por provincias, y en total son 32. En términos de población, ya os había comentado que son 50 millones de habitantes, pero es muy interesante saber cuál es la composición de esa pirámide poblacional. Colombia tiene un bono demográfico que no se va a repetir en los próximos 50 años y es un bono demográfico no solo envidiable, sino que representa una gran oportunidad. Estamos hablando de que alrededor del 50% de la población es menor de 30 años. Y este es un dato súper clave cuando hablamos también de las oportunidades, porque estamos hablando de que más de alrededor del 50% de la población, la mitad de la población del país, son nativos digitales. Entonces, es muy interesante porque a través de ese canal
hábitos de consumo, formas de relacionarse, una mentalidad globalizada, aparte de lo que ya encontraremos dentro del mercado a nivel de sus acuerdos internacionales, los propios habitantes pues son personas que son de una mentalidad conectada. En términos de consumo, muy positivo para los productos que entran del extranjero, y en términos de desarrollo de inversión o de alianzas y colaboraciones, nos encontramos una población también que tiene un muy buen nivel de formación dentro de lo que es Latinoamérica, un importante nivel de bilingüismo también, que ha permitido que haya un muy buen desarrollo con los Estados Unidos en algunos servicios tercerizados. Entonces, es una población que representa en sí misma una oportunidad. Como composición de la economía, Colombia ha ido transformando la composición de su economía. Hace unos años el sector primario tenía un peso muy importante, pero en los últimos 15 años ha venido transformándose y cada vez de manera más acelerada. El sector servicios empieza a adquirir un peso importante. En estos momentos estamos hablando de que el sector terciario representa el 69% del PIB, el sector secundario el 17,6% y el sector primario el 12,9%, ¿vale? Interesante saber que ese sector terciario se ha visto muy impulsado por todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el PPO, la tercerización de servicios, servicios financieros, todo lo que está movido por las telecomunicaciones, y esto pues evidentemente va a seguir creciendo a pasos agigantados porque como consecuencia de la pandemia pues hemos visto un crecimiento exponencial en todo lo que tiene que ver con el sector servicios. Como comentábamos al inicio, ahí os he dejado una gráfica y yo creo que es la gráfica del momento. Cuando no sale bien en la foto, la tiene que poner en todo sitio. Entonces, la economía colombiana llevaba bastantes años con un crecimiento sostenido, que repuntaba, no repuntaba, pero no era una cuestión tan destacada como el cierre del último año, en el que evidentemente viene marcado por esa recuperación y ese acelerón que ha tenido después de la pandemia, pero sí que a día de hoy podemos decir que la recuperación económica en Colombia es una realidad y no es hemos vuelto a niveles previos de la pandemia, no. Hemos alcanzado los niveles previos de la pandemia y hemos crecido. Entonces esto yo creo que con el panorama tan complicado que estamos teniendo en otros países, es interesante para saber que es un mercado que la economía sigue tirando, que el consumo interno está tirando, que también es importante. En términos de desempleo, es verdad que estamos ahora en un 13,7%, pero también es verdad que se ha mejorado la cifra en el 2021 con respecto a la cifra del 2020, donde evidentemente como consecuencia de la pandemia, pues la cifra de desempleo se vio incrementada. Pasando un poco para hacer esa mirada de lo que es el país y sus relaciones, los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos y China. Estados Unidos y China en diferentes posiciones y en diferentes partidas representan tanto las importaciones como las exportaciones unos de los principales mercados. Es importante esta evolución o este comportamiento de la parte exterior, ya que el desempeño del comercio exterior ha tenido una incidencia importante en lo que ha sido el crecimiento de la economía. En el último año, las exportaciones registraron un incremento del 32,7% y ese incremento representa el valor más alto en los últimos 30 años. Colombia ha venido transformando y ha venido trabajando en una estrategia de abrirse al mundo. Todos creo que sabéis que Colombia no tiene una historia sencilla. Es un país que viene de una época complicada, un conflicto, posteriormente un postconflicto y ahora mismo, durante todo ese tiempo, contra todo pronóstico, porque era una situación difícil de gestionar, se empezaron a sentar las bases
para tener una nación o un país que pudiera desenvolverse en un contexto internacional. Entonces, es importante que cuando miramos el país tengamos presente de dónde viene, porque no es lo mismo cuando vas corriendo que cuando vas corriendo con una mochila encima. Durante todos estos años de conflicto, Colombia ha ido trabajando en una serie de acuerdos internacionales, de acuerdos comerciales, de abrirse al mundo y en preparar unos sectores que ahora son sectores de oportunidad, que en España, por ejemplo, son sectores estratégicos como el turismo, pero que hasta ahora no han tenido un desarrollo como el que se prevé por la situación de conflicto y posconflicto. Entonces, yo creo que en ese sentido, no solo presenta un panorama interesante para la evolución de los próximos años, sino que además van a haber un montón de oportunidades sobre las que ya está trabajando desde hace muchos años. Cuando os comento el tema de relaciones internacionales, es importante tener en cuenta que Colombia entró recientemente en la OCDE, y esto marca un hito importante porque de ahí se derivan muchas oportunidades relacionadas con la industria. Colombia entra en la OCDE, pero una vez entra en la OCDE tiene que conseguir que su aparato productivo sea lo suficientemente competitivo como para que pueda ir a la par de esos países con los que está en ese organismo y competir y aprovechar todas esas oportunidades. También hace parte de la Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Mercosur. En total, es acceso a 60 países, 1.500 millones de consumidores, y en la Unión Europea, cuando en cifras del 2020, por orden tenéis ahí los países con los que está trabajando. Entonces vemos que Holanda, España, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza y Polonia, España estamos en segunda posición. Es importantísimo tener en cuenta qué tipo de comercio hay, qué tipo de intercambio hay. Colombia es un país que importa fundamentalmente maquinaria, bienes de equipos, productos farmacéuticos, productos electrónicos, productos procesados, es decir, tecnología. Y es un país que hasta hace poco exportaba, aparte de productos, o sea, dentro de lo que son productos no minero-energéticos, exportaba commodities. Y de ahí ese hincapié que os hacía en que el valor de las exportaciones del año pasado ha sido el más alto en los últimos 30 años y es un valor del que hay que estar muy orgulloso dentro del país porque significa un cambio en la estrategia de las exportaciones. Poco a poco, no solo Colombia está exportando a más países, aprovechando de mejor manera estos acuerdos internacionales, sino que también está sacando productos con un poco más de transformación, con un poco más de valor añadido y alcanzando o en la ruta de esa mejora de la competitividad. Por otro lado, cuando hablamos y vemos lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, es importante tener en cuenta también el papel de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el 2021 alcanzó los 9.300 millones de dólares. En total son 160 inversionistas, 60 países, de los cuales España ocupa la segunda posición. Es una posición estratégica. La forma en la que España interactúa con Colombia es muy diferente a la forma en la que Estados Unidos interactúa con Colombia. Para empezar, España, el marco que lo regula las relaciones es el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y los Estados Unidos tienen un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Para que vosotros, como curiosidad, una de las razones por las que la Unión Europea no tiene un TLC con Colombia es el plátano de Canarias. Y es que, como ustedes saben, siempre hay algunos productos sensibles que deben ser protegidos. Cuando se hace un acuerdo de libre comercio, significa que hay libre comercio. En el acuerdo de Colombia, que es Colombia y Perú, uno de los puntos más sensibles fue el tema del plátano, porque Colombia es un gran exportador y el plátano de Canarias es un producto que está muy protegido en la Unión Europea. Entonces, fue uno de esos detalles para animar la sesión por los que no tenemos un TLC, sino un acuerdo comercial. Pero os decía que la relación de España con Colombia es muy diferente a la de Estados Unidos porque Estados Unidos
en cierto modo, en primer lugar, empezó antes que nadie quizás a usar a Colombia como un hub en Latinoamérica, que es como Colombia ha querido posicionarse y como está ahora mismo posicionada, sino que también hace mucha parte de la transformación. Mucha parte de la transformación productiva, Estados Unidos la hace con estos mercados como México, como Colombia, que evidentemente hay una cercanía y se puede aprovechar. Pero cuando hablamos de las relaciones de España con Colombia, podemos ver que hay una importante necesidad y demanda de productos de alto componente tecnológico. Hay una importante necesidad y una gran afinidad en todo lo que tiene que ver con servicios. Esto es súper interesante para las empresas andaluzas. Todo lo que tiene que ver, casi todos los sectores que hayamos desarrollado en Andalucía son sectores que tienen mucha afinidad y mucha oportunidad con Colombia por temas de desarrollo agroindustrial, por temas de desarrollo turístico, por temas, muchos sectores en los que conectan y que ellos quieren desarrollar y potenciar y que Andalucía ya lo ha hecho. Y ahí el tema de los servicios es una oportunidad porque toda la afinidad cultural evidentemente allana el camino para lo que tiene que ver con el comercio del know-how. No es lo mismo importar servicios cuando tienes una afinidad cultural como la que tenemos entre Colombia y España, que si lo haces con Corea. Y os digo el punto de Corea porque ha habido casos en proyectos en los que Corea se ha presentado, Corea tiene una excelente relación comercial con Colombia, se ha presentado con proyectos con incluso mejor presupuesto, pero el factor de la afinidad cultural ha sido determinante para todo ese acompañamiento en el desarrollo. Entonces ahí, cuando hacemos esa mirada de inversión extranjera, España, una posición interesantísima, porque estamos encontrándonos, en cierto modo, paisanos que están allí, y que grandes paisanos, porque España lidera sectores que son súper potentes, súper fuertes y desde los que luego cuelgan un montón de demandas y de seguimiento y de apoyo que evidentemente la empresa andaluza puede aprovechar por incluso las mismas credenciales, proyectos ejecutados, afinidad cultural, en fin. Esta inversión extranjera, aquí os he puesto los sectores a donde está llegando, ¿vale? Esto ha cambiado mucho. Si alguno de vosotros se ha conectado hace unos 3 años cuando hablábamos, o 4 años, cuando hablábamos de a dónde iba la inversión extranjera, sabéis que eran 5 o 6, no había más. Y la inversión extranjera iba a infraestructura, telecomunicaciones, BPO y poco más. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos sectores, que además en la parte de oportunidades yo retomaré y desarrollaré un poco más, porque hay sectores realmente potentes y afines. Imaginaros, agroindustria, qué cantidad de afinidad puede tener la empresa española y andaluza con la agroindustria, energía renovable, industria 4.0, tema de turismo, tema de BPO. No digo que las otras no tengan que ver, luego veremos el por qué hago hincapié en estos, pero como veis ahora, la inversión extranjera española en Colombia la encontramos prácticamente en todos los sectores. Entonces, este es un poco el panorama que tenemos, el panorama de desarrollo, y yo voy a dar paso a Camila y luego retomaré con vosotros para profundizar en esas nuevas oportunidades de negocio. Camila, ¿compartes tú tu presentación? Sí, claro que sí. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, correctamente.
Vale. Bueno, pues primeramente agradecer al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio por la invitación, por este espacio y a todas las empresas que están presentes aquí y van a participar de este webinario interesante. Les comentaré un poco sobre las perspectivas de COVID-19 en Colombia en esta época post-COVID y todos los retos que hay ahora mismo en mi país. El 2021 cierra de una manera muy positiva, el nivel de actividad económica ha recuperado sus niveles de prepandemia y esto pone a Colombia en una posición muy fuerte en términos de recuperación de las grandes economías de Latinoamérica. Colombia ocupa el segundo puesto. Entonces, esto deja una muy buena base para este año 2022. Les comentaré un poco sobre aspectos económicos como el PIB, vacunación, gasto público, hogares, tecnología y el e-commerce, los cuales han tenido una influencia muy importante durante la pandemia y ahora en esta época post-COVID. Respecto al PIB, claramente la recuperación económica en Colombia es una realidad. Para ejemplificar esto, la economía colombiana, como bien lo mencionaba Sofía, creció un 9,9%, ya esta semana se están haciendo las estimaciones que fue superior a un 10%, lo cual ha mejorado la proyección que hizo el Banco Mundial de un crecimiento del 7,7%. Gran parte de este crecimiento económico del 2021 estuvo impulsado por todas las condiciones favorables de la región. Primero, la disminución drástica del número de nuevos casos de COVID-19 y, por otro lado, la vacunación. Entre los países de Latinoamérica, como pueden ver en la gráfica, Colombia obtuvo la mejor proyección para este año 2022, posicionándose en el primer lugar con un crecimiento del 4,1% después de economías como Paraguay y Bolivia respectivamente. Esta favorable proyección también se ve para el año 2023. Se prevé que este crecimiento sea generalizado en todos los sectores de la economía y lo que nos da es una muy buena señal de cómo Colombia ha manejado esta situación de COVID y cómo la población y todas las empresas se han podido adaptar a la misma. Haciendo una mirada así rápida sobre la vacunación, un 76% de 51 millones de habitantes que somos actualmente en Colombia ya cuentan con la primera dosis, un 58% con el esquema de la segunda dosis de vacunación y este año se está avanzando con la tercera dosis y la dosis de refuerzo. Esto se traduce a que el avance de la vacunación en Colombia ha permitido que se genere un ambiente mucho más próspero y ha traído una reapertura económica y la activación del país, de todo el país. Esto ha permitido que podamos mantener una situación de normalidad, incluso con la variante Omicron. Recientemente, la vacunación nos ha permitido continuar con la economía. Respecto al gasto público, me parece que es un tema muy importante porque si bien el gobierno ayudó en su momento con el estímulo fiscal y monetario a la economía colombiana, no es el sector que está soportando ahorita propiamente la economía, sino ha sido una buena reacción que tuvo la reactivación económica de todo el tejido empresarial colombiano. Entonces, por ejemplo, entre enero y septiembre de 2021 se crearon 251.000 empresas, lo que equivale a un 16% más que en el 2020. Entonces, también ayudó bastante, claramente, las ayudas y los alivios económicos que hizo el presidente de la República, el gobierno y el Banco de la República durante la pandemia, y esto ha permitido proteger todo el tejido empresarial colombiano. Por otro lado, y que es muy importante y me gustaría resaltarlo, es que el consumo de Colombia durante el 2021 creció un 44% más en comparación del año de la pandemia, del 2020. Si se revisa la demanda interna del país, el gasto de los hogares ha sido muy fuerte, pues alcanzó a crecer en los últimos 2 trimestres del 2020 entre un 20 y un 25%. Aproximadamente el 72% de la actividad económica que la representan los hogares en Colombia. Y esto es un gran ejemplo para entender la percepción de las personas que han tenido ahora en esta época post-COVID. Entonces, si bien los apoyos fiscales que tuvo el gobierno en su momento permitieron
proteger todo este aparato productivo a las empresas y a las personas, ahora se está evidenciando el consumo que se mantuvo en la pandemia y cómo con esta reapertura económica está aumentando muchísimo más el consumo. Se consume lo que no se consumió durante el 2020 y las proyecciones crecientes que tienen también para este año 2022. Sin embargo, y hay algo que no hay que dejar de un lado, es que gran parte de este crecimiento y del gasto que claramente tienen los hogares en Colombia tiene también una correlación con la inflación que en este momento también estamos teniendo. Por otro lado, pues la tecnología, claramente en un contexto mundial donde solo había incertidumbre por una enfermedad completamente desconocida y una recesión mundial catalogada por el Banco Mundial como la segunda peor del mundo, la tecnología ha sido la única ganadora. Actualmente todo este proceso de digitalización por una necesidad de innovación ha sido un pilar fundamental para muchas empresas donde han decidido ser empresas digitales, bien sea para poder continuar su actividad económica o para mitigar el impacto provocado por la pandemia. Hay claros ejemplos como la digitalización de todos los gobiernos, empresas, colegios. Nosotros, por ejemplo, como Excom, hemos transformado al entorno digital servicios básicos de promoción internacional, agendas comerciales, eventos como este que generalmente son presenciales y ahora nos han permitido continuar ayudando a las empresas en todos sus proyectos y aprovechar también la dinámica de trabajo a la cual ya nos hemos adaptado, que es esta dinámica online. También hay que resaltar que en Colombia, desde hace 10 años, ha tenido una visión de tecnología. Se ha querido convertir como el centro de desarrollo tecnológico de la región y asimismo tenemos un ministerio de las TIC que apoya todo este tipo de proyectos y a lo que personalmente le atribuyo la resiliencia de conservar la economía y de crecer ahora como estamos creciendo. Por último, ya para finalizar, el comercio electrónico respondió muy bien a todas las necesidades de los consumidores al no poder salir de casa. Entonces, claramente esto disparó los indicadores de crecimiento en Colombia. Por ejemplo, el comercio electrónico creció un 11% semanal en los días más críticos de la pandemia. Entonces, de aquí nacieron muchísimas iniciativas para aplicaciones de restaurantes, telemedicina, logística, aplicaciones educativas. Y para tener un ejemplo, tomé esta empresa que se llama Chambea y lo que hace es que conectó durante la pandemia a emprendedores, profesionales que estaban sin trabajo y que necesitaban ofrecer sus servicios directamente con los clientes sin cobrarles algún tipo de comisión. Y asimismo se replicaron muchísimos más emprendimientos interesantes durante la pandemia. Ya para finalizar, y ahora lo que nos interesa saber es hacia dónde vamos en este año 2022 y el 2023. Se vienen muchísimos retos. Uno de los retos principales sería en comercio internacional. Asimismo, como crece la demanda de productos locales, también crece la demanda de productos extranjeros. Están creciendo fuertemente las importaciones de bienes intermedios y de bienes finales, como lo comentaba Sofía, y la gran mayoría de estas importaciones que hace Colombia son porque efectivamente no tenemos la capacidad industrial para poder realizarlos aquí mismo. El comportamiento, digamos, de los productos más importados de Colombia durante la pandemia y durante el 2021 fueron teléfonos móviles, gasolina para vehículos, productos farmacéuticos, productos que son de bastante importación desde España, computadores portátiles y vehículos automóviles. Para ejemplificar un poco esta última de los automóviles, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá prevé para este año tener una de las flotas más grandes de buses eléctricos del mundo. Entonces, y en este momento está siendo apoyada por la empresa pública española, la empresa municipal de transportes de Madrid. Entonces, que si bien, como lo mencionaba Sofía, vemos oportunidades que quizás no solo son de importación de productos que no se hacen aquí en Colombia, de productos industriales, sino también es ese know-how y ese conocimiento, la experiencia que tienen las empresas españolas en todo este tipo de temas o sectores. Otro tema interesante sería el sector industrial. El sector industrial en Colombia creció de un 19 a un 32% durante el 2021. También es uno de los sectores donde España puede aportar mucho valor a la economía. Las principales importaciones que Colombia tiene en este sector
son, por ejemplo, ascensores, escaleras eléctricas, aparatos de calefacción, refrigeradores, grúas, motores y turbinas. Y ahora mismo el reto de Colombia es mejorar esos niveles de competitividad que le permitan incursionar en el mercado mundial, y eso únicamente se hace con este crecimiento, este apoyo que puede tener España en este sector industrial. El gasto público, al tener un crecimiento tan fuerte, claramente pues se va a tener que pagar toda la inyección de liquidez que tuvo la economía durante la pandemia. Ahora mismo el reto con las elecciones que se vienen en marzo es que la persona que llegue al poder pueda encontrar pues políticas que permitan el bienestar de los hogares y de las empresas, y que asimismo pues no afecten mucho su economía ni tampoco la calidad de vida. Algo que me gustaría mencionar también es el mercado laboral. Siento que el mercado laboral, si bien recuperó el 95% de los trabajos que se perdieron durante la pandemia, hay un sesgo muy grande respecto a los trabajos informales y también la contratación de mujeres. Entonces siento que son heridas que claramente deja la pandemia y que poco a poco tenemos que ir mejorándolas y pues sanándolas. En temas de tecnología, hay un riesgo, como en todos los mercados, el de la seguridad informática, y es un tema muy clave, pero pues que asimismo se ha permitido crear muchas habilidades y ofertas de trabajo en este tema de las TIC. El sector de la restauración es uno de los sectores más afectados de la pandemia, claramente no solo aquí en Colombia, sino considero que a nivel mundial. Tuvo un crecimiento de un 40%, en el tercer trimestre creció tan solo un 33%, pero es un sector que aún le ha costado mucho abrir. La reapertura no ha sido completa y hay muchas variantes y restricciones que han quebrado muchos restaurantes, y los que se mantienen ahora mismo son los que han decidido reinventarse. Y pues por último, y no menos importante, la educación. Los estudiantes y los trabajadores hacen gran parte de los productos telemáticos, de software, de apoyo, de asistencia para poder continuar con sus actividades normalmente. Y pues ya en algunas ciudades del país se ha logrado la reapertura de algunas instituciones que aún así siguen en la virtualidad, y también se presentan oportunidades. Hay una empresa de Vigo, una empresa de Galicia, como comentábamos, con la que previamente trabajamos. Se llama TOCAP y hizo una aplicación con el objetivo de tener la comunicación para los colegios, los docentes, las familias, los estudiantes, y ha logrado llegar a diferentes países, como acá es Chile, República Dominicana, y actualmente se encuentra en Colombia, en algunos colegios al norte del país. Entonces ya para finalizar, pues quiero hacer como una pequeña reflexión de que, uno, el crecimiento económico en Colombia es evidente, es un crecimiento que, si bien durante el 2021 estuvo el crecimiento y también tenemos las proyecciones para este 2022 y el 2023, hemos sido una de las economías en Latinoamérica que mejor ha manejado la pandemia, y dentro de estas proyecciones estamos por encima de las grandes economías de la región. Entonces, pues por estas razones y todo lo mencionado anteriormente, les dejo con Sofía nuevamente, que les comentará con mayor profundidad las oportunidades que pueden tener en Colombia. Muchas gracias, Camila. Si dejas de compartir tu presentación, continúo yo con... Perfecto. Creo que lo veis ya. ¿Sí? Sí, se ve, se ve. Sí, Sofía, se ve. Perfecto. Bueno, pues para centrarnos en lo que realmente ha despertado el interés de todos los que nos acompañan hoy, vuelvo yo, y es para retomar esas oportunidades en el mercado colombiano, o como nos ha gustado llamarlo en la sesión, esas nuevas oportunidades, ¿vale? Porque hay unas dinámicas que todos podemos identificar haciendo un análisis de la demanda, importaciones, exportaciones, y podemos saber un poco cuáles son esos principales productos, pero quizás en Colombia hay unos sectores que son sectores que están traccionando mucha inversión extranjera o demanda de productos que no existen actualmente en el país,
y donde realmente las empresas andaluzas pues pueden tener una forma de acceder al mercado. Antes de hablar de oportunidades, a mí me gusta siempre como poner algunos datos, porque creo que lo mejor es cuando uno consigue hacer ese ejercicio de entender qué es lo que está pasando en un mercado y dónde puedo entrar yo y ofrecer una propuesta de valor que realmente permita que el país al que voy o la empresa con la que trabaje mejore sus resultados, porque solo así es como se construyen las relaciones que van en el crecimiento a largo plazo. Entonces, es importante cuando hablamos del mercado colombiano que las personas que se dirigen a sectores que están con productos relacionados con el consumo, que sepan que los canales de distribución en Colombia son muy similares a los canales de distribución en España. En ese sentido, las estrategias de cómo desarrollar un canal, fundamentalmente cuando hablamos de consumo, pueden ser replicables, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que una de las principales dificultades que tiene Colombia en estos momentos, donde las empresas españolas se han abierto un importante nicho y son punteras, es en el ámbito de la infraestructura, ¿vale? La logística en Colombia funciona realmente mal. Las cosas se pueden decir mejor, pero no más claras. La logística no tiene nada que ver a cómo es la logística en España. Estamos hablando de que 1 de cada 4 kilómetros se encuentra en malas condiciones. Sí que es verdad que el sector logístico se ha transformado mucho y se ha transformado apoyado de la mano de la tecnología, ¿vale? Esto es importante. Ahí todas las empresas de logísticas, tanto a nivel B2B como B2C, están consiguiendo romper muchas brechas y allanar un poco ese camino hacia la competitividad de la mano de la tecnología. Pero también es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando pensemos en cómo desarrollar el mercado, es importante contar con aliados locales robustos para que nos ayuden a desarrollar esos canales, porque así bien os digo que los canales de distribución son similares a los españoles, pues la parte logística sí que no tiene nada que ver y ahí es importante pues tener un buen aliado. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de bienes de consumo o de productos agroalimentarios, es muy importante perfilar bien con quién vamos a desarrollar esa oportunidad porque la logística puede ser la clave. Todo el tema de frío, de congelado, son productos que tienen pues mucha dificultad en la distribución en el país. Como contraparte, nos encontramos que los hábitos de consumo, como os decía al inicio, cuando hacía mención a un poco a esta población del país y población joven, pues los hábitos de consumo son unos hábitos globales y en Colombia se han visto influenciados por modelos de distribución europeos y esto lo quiero explicar un poco mejor. Colombia hasta hace unos 14 años, 10 años, era un país extremadamente marxista, totalmente marxista. Y la entrada de los modelos de hard discount transformó la forma en la que los consumidores empezaron a entender lo que eran los productos de consumo. En Colombia, antes de la entrada del hard discount, el tema de la marca blanca, el tema de la marca de distribuidor, eran cosas que no tenían nada de fuerza y ahora estos establecimientos hard discount que contamos con unos 4 cadenas de este tipo, una que empezó como de la mano de Aldi y ahora ya es capital colombiano, otra que es Jerónimo Martins, que es una portuguesa, tenemos el grupo Casino que compró el principal retail de Colombia. Todos estos fueron transformando los hábitos de consumo y fueron introduciendo muchos productos europeos. Y esto es para el sector agroalimentario, por lo menos, una oportunidad, porque hasta hace unos años es verdad que si comparamos las importaciones colombianas con otros mercados, pues no es un país que destaque tanto, pero lo que sí destaca es el crecimiento sostenido que viene teniendo desde la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea,
no ha dejado de crecer ninguno de estos productos, inclusive en pandemia. Inclusive en pandemia, por ejemplo, productos como el vino han aumentado muchísimo su crecimiento en el canal de la gran distribución como resultado del cierre de todo lo que tenía que ver con el sector de la restauración. Importante también tener en cuenta lo que tiene que ver con el Internet, ¿vale? El 66% es el índice de penetración del Internet, el 33,7% de millones de conexiones a Internet. Colombia empezó desde hace mucho tiempo un programa de economía digital, un apoyo, como Camila os había comentado, a través del Ministerio de las TIC, el programa Vive Digital, fue un programa que en unas fases iniciales estuvo centrado en llevar conectividad en un país muy complejo, conectividad a todos los puntos del país, en que esa conectividad luego, a partir de hace unos 2 años, con la adjudicación del espectro, pudiera desarrollarse y reforzarse la última milla, y que todo el mundo tuviese acceso a esa conectividad quizás fue también una fortaleza, no solo para la evolución que ha ido teniendo el sector de la tecnología, sino también para la adaptación rápida y la incorporación de estas medidas en el momento de la pandemia, ¿vale? Que la tecnología ahora parece que todos la tenemos muy clara y la digitalización a todos nos suena ya hasta anticuado, pero este pequeño país del tercer mundo en Latinoamérica estaba trabajando en una estrategia de digitalización de su economía desde hace más de 15 años, con un ministerio, con unos COMPES, con unas guías sobre IoT, sobre ciberseguridad, sobre innovación tecnológica, y es uno de los principales sectores de oportunidad. Aquí, como apunte, la mejora de la competitividad es una de las principales necesidades del mercado. Os lo había dicho antes cuando hablábamos de la OCDE, pero es realmente una oportunidad, ya que el gobierno se ha dado cuenta que para poder romper esa brecha, el tejido productivo colombiano necesita aprovisionarse de tecnología que no se encuentra en el país, y para ello pues hay una serie de incentivos y una serie de apoyos económicos que pueden tener las empresas para conseguir estos insumos y estos equipos de procedencia de otros países. Aquí he querido retomar, para entrar un poquito en lo que son las oportunidades, he querido retomar estos sectores que veíamos al inicio, estos sectores de oportunidad. Algunos son sectores que como quien esté en ellos sabrá que son sectores que invitan evidentemente a la inversión, pero hay otros sectores que son sectores muy relacionados con el consumo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de productos de aseo, con los productos cosméticos, con los productos que tienen relación para los materiales de construcción. Pero ya mirando un poco y desgranando estas oportunidades, vemos que hay unos grandes bloques de sectores estratégicos de oportunidad. Estos grandes bloques serían 6, y en ellos encontramos todo lo que tiene que ver con el IT y el BPO. Solo en Bogotá estos sectores representan el 7,5% del empleo. Solo en Bogotá digo, porque Colombia ha tenido una transformación de las ciudades, y en los últimos 10, 12 años ha pasado a tener 6 ciudades a 41 ciudades intermedias. Y si vamos a esas ciudades intermedias nos encontramos, o si desgranamos un poco, la dinámica hasta hace unos años era que la inversión extranjera llegaba y se concentraba en las grandes ciudades, pero en los últimos años, que es donde ha habido una proliferación de inversión y de inversiones pequeñas, no hablamos solo de grandes inversiones, las vemos en ciudades intermedias. Entonces ahí es importante tener claro que este factor 7,5 del empleo en Bogotá es un indicador que puede crecer muchísimo más si vemos el resto del país. Por otro lado está todo el sector de las ciencias de la vida. Este siempre ha sido un sector de oportunidad, pero yo creo que a consecuencia de la pandemia es un sector pues, en el que hay oportunidades ahora mismo en todos los países. Colombia no va a ser menos, pero sí que es verdad que tradicionalmente todo lo que tiene que ver con temas farmacéuticos, con temas de dispositivos médicos,
pues son productos que son 100% importados. Muy importante también la visión cruzada de Colombia. Cuando Camila os comentaba cómo la tecnología y cómo durante la pandemia la tecnología había sido clave para el desarrollo de muchas actividades y se hablaba de las aplicaciones móviles, me gustaría comentaros un tema muy interesante. Colombia ha desarrollado un posicionamiento importante en todo lo que tiene que ver con aplicaciones móviles para telemedicina. España también. Yo espero que alguno de vosotros esté en ese sector. Creo que todos sabréis la dificultad que representa o la brecha que tienen muchas personas a nivel de asistencia sanitaria en los Estados Unidos. Colombia es un país que destaca por el turismo médico en las Américas. Es un país en el que hay buena infraestructura privada, buenos profesionales y que hay mucho turismo médico hacia Colombia de países con mayor poder adquisitivo y con unos sistemas sanitarios pues, que no presentan todas las facilidades. En este sentido, todas estas aplicaciones médicas están teniendo un posicionamiento increíble en los Estados Unidos y se prevé que después de la pandemia muchas de las personas que han adquirido estos servicios a través de medios telemáticos, que hay una importantísima cuota de personas latinas en los Estados Unidos, seguirán continuando con sus servicios de telemedicina y que estos servicios van a ser prestados desde Latinoamérica. Entonces ahí si cruzamos la oportunidad, vemos cómo poco a poco se va fortaleciendo esa estrategia de hub que ya desde hace muchos años se ha trabajado, no solo como hub tecnológico, sino como hub del e-commerce, como hub de conexión, punto estratégico en las Américas. Colombia, antes de la pandemia, cuando operaban todas las rutas, tú podías ir de norte a sur con muchísimas frecuencias al día, conectar y hacer en un día 4 o 5 países sin ninguna dificultad. No sé, a Miami, ¿qué es a Miami? 3 horas o algo así, es poco. Entonces, la verdad es que ahí es muy interesante para las personas o las empresas que estén trabajando en todo el área tecnológica de la salud, que vean no solo a Colombia como un mercado de oportunidad para el sector salud Colombia, sino que lo tengan en cuenta como un mercado desde el que se está moviendo y se está abriendo a todo un continente y a un continente importante porque también entra Norteamérica y con una cantidad de población muy significativa. Bueno, otro bloque de oportunidad que encontramos tiene que ver con todo lo que es el e-commerce. El e-commerce, que os animo a que os apuntéis a la siguiente sesión que tendremos, que estará centrada sobre todo lo que tiene que ver con las diferencias del comercio electrónico entre una situación europea y el contexto latinoamericano. El e-commerce en Latinoamérica no funciona al mismo nivel ni de la misma manera que funciona en Europa, pero sí que es verdad que solo tiene un destino, solo va a tener una proyección y es crecer, ¿vale? Todas las barreras o todos los escollos que tenga ahora se van a ir resolviendo porque el e-commerce tiene que ser una realidad y tiene que estar acelerado por un montón de herramientas tecnológicas, por el apoyo logístico, por la cadena de valor, por un montón de subsectores que lo tienen que fortalecer y en este sentido, Bogotá en concreto, ¿vale? En Colombia hay 2 ciudades importantes, está Bogotá, que es la capital, y Medellín, que es un polo importante de desarrollo de actividad económica, un polo que hasta ahora ha movido muchísimo todo lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, pero en vista del importante papel que tiene para el país y para la estrategia económica de muchos territorios, Bogotá está moviendo por su cuenta su propia estrategia y una estrategia claramente determinada desde el punto de la administración pública de convertirse en el hub del e-commerce de Latinoamérica. Entonces, ahí hay todo un sector de oportunidad
para las empresas que están relacionadas con temas logísticos, con temas de aprovisionamiento, con temas web, con temas informáticos, todo lo que esté relacionado con el mundo del e-commerce, que va a fortalecer esa cadena de valor, que va a ayudar a las empresas a mejorar los resultados, pues tiene claramente un punto de interés en lo que es Bogotá con el desarrollo de este hub del e-commerce. Por otro lado, un sector más tradicional, que es el sector agroindustrial, pero no menos importante y además cada vez más tecnológico. Hablamos de que hay oportunidades en la agroindustria en Colombia, en alimentos procesados, en todo lo que tiene que ver con el encadenamiento productivo, pero también en todo lo que tiene que ver con la transformación de la agroindustria. Y yo ahí lo conecto con esto otro que vemos del IT o con lo que vemos de Industria 4.0, todos esos tipos de subsectores o de nichos que vienen a fortalecer lo que es una agroindustria potente, competitiva y del siglo XXI. Por otro lado, tenemos oportunidades en un sector o en sectores más tradicionales, pero que son sectores también en los que las empresas andaluzas tienen mucho que decir, y es en sectores como la infraestructura y la construcción. Colombia tiene todavía más de medio país por construir, por desarrollar, proyectos y planes a nivel de infraestructura en los que los españoles son líderes y ahora mismo gestionan gran parte de los proyectos que hay en marcha, y muchos proyectos que están previstos para los próximos años. Entonces, bueno, es un sector quizás menos sexy, como dicen por ahí, pero es un sector que no tiene nada despreciable, en el que somos muy competitivos, que ha tenido un crecimiento de más del 10,9%, un sector que presenta necesidad de construcción de infraestructuras a nivel de aeropuertos, puertos, vías, ferrocarriles y todo lo que tiene que ver con la navegabilidad de los ríos. Estamos hablando de que la contratación de obra y compra pública en este sector está alrededor del 12,5 y el 15% del PIB, con lo cual pues es un capítulo muy importante donde se prevén perspectivas de crecimiento. Fue uno de los principales sectores en reactivarse después de la pandemia, y hablamos de que ahora mismo el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, tiene una línea de 50 millones de dólares para financiar proyectos de empresas que tengan foco en Latinoamérica, Colombia. O sea, hay una línea específica del ICO para financiar este tipo de proyectos de empresas que se dirigen hacia la infraestructura con especial foco en Colombia, y pues es toda una oportunidad. Y por último, pues oportunidades en sectores como el de las industrias extractivas. Pero les habíamos prometido algo mucho más interesante. Les habíamos hablado de las nuevas oportunidades. Entonces, si hablamos de nuevas oportunidades, hablamos de todo lo que tiene que ver con TIC. En Colombia el sector TIC ha sido un sector de oportunidad desde hace ya varios años, un sector que el Consejo le ha puesto mucho foco y en el que ha ido desarrollando un trabajo fantástico en hacer que las empresas andaluzas tengan información, tengan contactos y puedan ver lo que está pasando. En ese sector nos encontramos unos nichos de oportunidad concretos, nichos de oportunidad relacionados con la modernización de la infraestructura y todo lo que tiene que ver con el paso de 4G a 5G. Otro nicho de oportunidad muy interesante es todo lo que tiene que ver con los data centers, todo lo que tiene que ver con servicios compartidos, BPO, todo lo que tiene que ver con seguridad, ciberseguridad, blockchain, IoT y fintech también. En el tema del fintech hay empresas españolas que ya se han ido posicionando y hay una muy buena colaboración entre Colombia y Estados Unidos, y ahí
lo mismo, o sea, Colombia tiene para empresas tecnológicas una apertura total hacia las empresas extranjeras, bien como empresas que operen en el mercado o como empresas inversionistas. A nivel de inversionista, estamos hablando de que es uno de los países con mayor estabilidad en toda Latinoamérica, uno de los países con unas tasas o unos rankings de protección al inversionista de los más altos, cuenta o ha habilitado una ventanilla única de inversión y una figura de defensor del inversionista. ¿Para qué? Para hacer que todo esto que tiene que ver con innovación y con tecnología, que puede fortalecer el tejido productivo del país y que puede generar oportunidades de empleo, pues llegue directamente. Pero el inversionista en Colombia no solo encuentra un mercado en el que invertir y en el cual sacar un rédito, sino que encuentra un mercado que le puede ser de puente o de conexión con otros mercados. Quiero decir que una vez que la empresa se establece allí, tiene beneficios a nivel de soft landing, temas de aceleración, pero tiene mucho apoyo también para conectar con toda la red que está desarrollando temas tecnológicos o de innovación con Estados Unidos. En ese sentido también destacar que el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el único centro para la Cuarta Revolución Industrial que hay en castellano, se encuentra en Medellín, en Colombia. Entonces ahí hay como todo un nicho de oportunidad, no solo en lo que es concretamente tecnología, sino en lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología en los diferentes sectores. Y ahí destacamos, uno, todo lo que tiene que ver con gobierno electrónico. Colombia estableció la factura electrónica desde hace 2 años y la facturación electrónica ha implicado, antes de la pandemia, ha implicado que muchas empresas empezaran a ir alcanzando algunos pasos básicos de lo que era la transformación digital o de la digitalización, porque el contar con este sistema le obligaba a implementar otras herramientas tecnológicas dentro de la empresa. Ahora se obliga a que se haga la nómina electrónica. Todo esto electrónico conecta en tiempo real y directo con Hacienda, con la administración tributaria, que en Colombia es la DIAN. Entonces se está haciendo como el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la facturación de las empresas en tiempo real a través de esos sistemas y con la renta de las personas a través de la nómina también con esos sistemas. Entonces ahí hay un importante foco de oportunidad en todo lo que tiene que ver en tecnología orientada a los procesos de las empresas. Sobra decir todo lo que se ha derivado de la pandemia, ¿no? Un trabajo en remoto, por ejemplo, el trabajo en remoto en Colombia es una cosa que se venía implantando antes de la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, las empresas tenían 1 o 2 días de teletrabajo, que la gente los podía acoger por todo el tema de la sostenibilidad. Ahora esto evidentemente está acelerado. Temas que tienen que ver con el seguimiento de los empleados, con el trabajo en línea, pero también temas que tienen que ver con la tecnología relacionada con el campo, relacionada con la industria productiva, con la industria de todo lo que tiene que ver de cultivos, seguimiento. Ahí hay un nicho de oportunidad importante. Si hablamos de tecnología, Colombia es el 4º mercado de toda Latinoamérica. Tiene el 98% de sus municipios conectados. Entonces, estamos hablando de que es un sector realmente en el que hay oportunidades en todos los niveles. Además de la educación, que es uno de los que ahora pues tiene consecuencia de la pandemia, educación, medicina y este tipo de cosas. Otro sector interesante, muy interesante, el sector de la sostenibilidad. Y cuando hablamos del sector de la sostenibilidad, hablamos también del sector de la energía renovable. Vimos que ya era uno de los sectores que aparecía en los sectores destino de la inversión extranjera directa. Cuando empezamos este webinario, yo os comenté
lo importante que era el tema de la biodiversidad. Y es que en Colombia, hasta hace unos años, las empresas de energías renovables, las empresas de este tipo de tecnología, no encontraban oportunidades reales porque Colombia producía una cantidad escandalosa de su energía de manera renovable, porque casi toda la energía se producía a nivel con el agua, ¿vale? Es uno de los países con mayores recursos hídricos del mundo y las centrales hidroeléctricas eran las que se encargaban de producir la energía. Pero un cambio en los incentivos del gobierno, un plan energético nacional que está vigente hasta el 2050, ha abierto todas las oportunidades comerciales en este sector. Un sector en el que ahora hay unos acuerdos de compra de energía a través del sector privado, un sector en el que encontramos incentivos de deducciones del 50% de los ingresos hasta durante 15 años en todo lo que tiene que ver con energías no convencionales. En definitiva, estamos hablando de que en Europa la energía que se produce de manera no convencional roza el 34% y en Colombia el objetivo es que para el 2024 eso llegue al 10%, con lo cual el plan va a estar abierto hasta 2050, los incentivos tienen 15 años por delante, estamos hablando de que es un sector tremendo de oportunidad con unos nichos dentro de lo que es energía renovable, orientados hacia la térmica, la eólica, biomasa, solar, red de transmisión, PSTH. Entonces, es realmente un sector que desde hace mucho tiempo, yo lo sé porque yo me dedico a esto hace ya bastante tiempo, y desde hace mucho tiempo muchas empresas españolas, muchas empresas andaluzas estaban deseando desarrollar en Colombia, pero no tenían éxito y ahora están todas las condiciones puestas encima de la mesa para hacerlo. Y ahí me gustaría conectar estos dos sectores con un tema concreto de oportunidad. Hemos hablado de TIC, hemos hablado de sostenibilidad y a los dos los conecta un punto de oportunidad y es todo lo que tiene que ver con consultoría. Y ahora os cuento algo que no me ha contado nadie, que no hemos leído en ningún informe, que no hemos visto, no, que hemos conocido trabajando con empresas de estos sectores. En Colombia te encuentras ahora, como es un sector de oportunidad, es un sector en el que hay dinero y es un país emprendedor, pues hay empresas colombianas que están trabajando y apostando duro por el tema de las TIC, apostando duro por desarrollar e implementar estas tecnologías, que algunas las desarrollan ellos mismos, otras las compran. En fin, hay otros que están importando sus propios paneles, todo esto lo están haciendo, pero todos cuando se reúnen con empresas extranjeras quieren desarrollar consultoría, quieren saber cómo es que se tiene que hacer, cómo me puedes apoyar en el proyecto, cómo puedo ir de la mano con un partner para trabajar un proyecto más grande. Y ahí quizás a empresas que están en ese sector y que no han valorado esa forma de trabajo, yo les invito a que no vayan cerrados a ello, porque en un principio puede que no sea la oportunidad que estéis buscando, pero sí la oportunidad que os abra las puertas a proyectos muy interesantes de los que ellos no se quieren quedar fuera, como colombianos que son, pero que necesitan un aliado y en los que siempre, siempre, siempre hay oportunidades para las empresas españolas, para las empresas andaluzas. Hay varias empresas andaluzas que están ya establecidas en Bogotá, que están trabajando en este tipo de proyectos y que la verdad es que le ven rédito. Entonces, es un sector que lo tenéis que tener ahí, que lo tenéis que tener presente y que penséis que no solo a dónde voy, sino cómo conecto con otros aliados, con qué está pasando, voy a Colombia, pero es que voy a Colombia y puedo entrar a varios de Latinoamérica o incluso a Norteamérica, dependiendo de lo que lleve, o voy a trabajar en un sector, pero voy a desarrollar una parte de consultoría, voy a desarrollar una parte de alianza, me van a comprar una parte, pero luego vamos a fabricar otra allí. Entonces, esta es la forma en la que se están desarrollando las oportunidades en el mercado y que es bueno que las conozcáis para que
cuando las vayáis encontrando en el camino, pues no perdáis esas oportunidades. Y por último, como nuevos sectores de oportunidad, hemos querido destacar la economía naranja. La economía naranja fue la cabeza de programa electoral quizás del que es ahora el presidente. Entonces, toda esta economía tiene que ver con las industrias creativas, con las industrias, sí, creativas básicamente. Pero muchas de ellas estaban orientadas hacia la parte de espectáculos o hacia la parte de cultura y este tipo de cosas. Pero nosotros, por ejemplo, hemos identificado y acompañado a empresas andaluzas que han desarrollado sus oportunidades en todo lo relacionado, por ejemplo, con el patrimonio. Esto también entra dentro de las industrias creativas, esto también está apoyado ahí, tiene un montón de incentivos, tiene un montón de formas de desarrollarse y el gobierno y las empresas muy abiertas a que haya oportunidades concretas y ahí no solo estamos hablando de conciertos, no solo estamos hablando de cantantes, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con identificar la parte arqueológica. Todo esto en Colombia, España es un espejo y Andalucía es un espejo en el que les gusta mirarse. Entonces yo creo que ahí para las empresas que están trabajando en estos sectores, pues también hay una oportunidad y son oportunidades que en algunas ocasiones son más difíciles de identificar en otros mercados y que deberían pues ser abordadas. Yo termino aquí porque quiero ver un poco esas dudas y que podamos tener tiempo de resolverlas. Por mi parte, daros las gracias en nombre de todo el equipo por haber estado aquí conectados con nosotros e interesados por el mercado. Os dejamos aquí nuestros correos por si queréis seguir luego en contacto con nosotras, tenéis alguna duda, alguna inquietud. Y por mi parte, nada más. Agradeceros y mirar un poco este chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Camila. Yo creo que ha sido bastante interesante y que habéis dado las claves de las nuevas oportunidades que ahora mismo están siendo relevantes en el mercado colombiano y las oportunidades que hay para nuestras empresas andaluzas, sobre todo en algunos sectores muy concretos, incluido el que, por ejemplo, yo no sabía del tema de la economía naranja, que entiendo que tiene que ver con todas las industrias culturales, como tú dices, ¿no? Todas las industrias culturales. Incluso, mira, se dice el milagro, pero no el santo, una empresa andaluza que se dedica a hacer recorridos virtuales de museos. Nosotros hicimos para ellos una agenda, no sé qué tal, terminaron haciendo recorridos para museos en Colombia. Hay gente en Andalucía que también ha contactado con nosotros que se dedica a producir sonido. A veces no pensamos en eso porque parece que el vino nos gusta más a todos, pero hay empresas que se dedican a hacer sonidos, a hacer doblajes, a hacer animaciones, a todo lo que tiene que ver con la gastronomía también entra ahí. Entonces ahí se fusiona mucho también con el turismo. Y eso es una economía, es un proyecto que el presidente de Colombia entró con él porque él trabajaba en el Banco Mundial todo lo que tenía que ver con economía naranja. Y es un sector de oportunidad con muchos apoyos. Mira, aquí tenemos ahora sí que estaba yo mirando un chat que no era. Sí, mira, te lo leo si quieres. Bueno, te dan las gracias por vuestra preciosa exposición. Muchas gracias, hombre, una empresa joven que están desarrollando estimulantes agrícolas de nueva tecnología. Todo el sector agroalimentario. Fantástico sector de oportunidad desde siempre. Una de las cosas que no hemos dicho, porque al final son tantas, cuando hablamos de agroindustria y hablamos de que Colombia importa mucha maquinaria, importa mucho no sé qué, uno de los principales sectores de oportunidad en Colombia son todas las industrias auxiliares de la agricultura.
y es donde se tiene que ver con fertilizantes, con abonos, con plástico, el plástico de invernadero, los riegos, el goteo, todo eso se importa. Y importante que tengáis, y ahí es como donde se puede ver la oportunidad. Colombia es el tercer productor de café del mundo, es el principal productor te voy leyendo, es el principal productor y exportador de claveles del mundo. Entonces, cuando rosas como el segundo o el tercero, entonces cuando tú tienes un país que produce mucho algo, todo lo que necesite de insumos es un gran sector de oportunidad, más cuando son productos que importa. Entonces, muchísimas posibilidades, José Carlos, para el canal de contactos. Para encontrar contactos, a ver, una gente profesional y seria como nosotros, pero no, estaba pensando en alguna herramienta de estas que hay por ahí gratuitas. Mira, hay una herramienta digital de Colombia que se llama Maro, M-A-R-O, como el puerto es el pueblo que hay en Andalucía. Sí, en Málaga. Maro, pues es mapa de oportunidades. Si ponéis herramienta Maro, Oportunidades Colombia, es una herramienta digital en la que no tenéis que pagar ni registraros y podéis ver en tiempo real el flujo de el flujo de las importaciones y exportaciones, tanto de bienes como de servicios, que ahí está muy bien. Y entonces ahí puedes empezar a tirar, ir mirando qué hay, posibilidades, ve mirando cuáles son las empresas grandes, productoras de alimentos, productoras, o sea, del que vaya a ser tu cliente, porque probablemente sea uno que demande, y luego si ya quieres ir a un canal más especializado, me imagino que habría que hacer un tema individual, pero es un sector de mucha oportunidad. Y ahí es un sector pero desde hace muchos años. Además, yo también os animo a que os acerquéis a vuestra Cámara de Comercio correspondiente del territorio, donde os pueden también facilitar los contactos de distintos países y además ofreceros las ayudas que en ese momento estén disponibles para la internacionalización. ¿Vale? Fenomenal, fenomenal. Pues aquí tenemos a Rubén, agentes de logística internacional, contactar con empresas exportadoras e importadoras de esta reunión. Vale, yo no sé, yo me imagino que de esta en concreto, si quieres deja tu correo y que aquellos que te están viendo en el chat se pongan en contacto, porque creo que por el tema de los datos eso no se puede compartir, ¿verdad, Estrella? Creo que el tema de protección de datos es... Pero ¿vale? yo te animo, Rubén, que aproveches y dejes tu correo y así quien esté viendo pues se quede, y si está interesado en el tema de agente logístico, pues que contacte contigo. Claro. Perfecto. Bueno, pues en el tema de Colombia, nada, animaros a que os apuntéis a la siguiente sesión, porque no solo vamos a hablar de Colombia, sino también de Latinoamérica, y vamos a hablar de un tema que parece que es muy global, pero que en Latinoamérica tiene su segunda cara y que es importante que lo conozcáis, ¿vale? Fenomenal, pues yo os emplazo, recibiréis información del siguiente webinario, que como bien ha explicado Sofía, será también una visión amplia del e-commerce en Latinoamérica, que tiene sus particularidades y que nos las van a explicar muy bien para que también podáis iniciar esa forma de comercialización de vuestros productos en toda América Latina. Yo, sin más, os doy a todos las gracias por haber estado ahí, por haber participado. A vosotros, Camila, Sofía, muchas gracias por estar hoy con nosotros mostrándonos la realidad actual del mercado colombiano, y nos vemos en el siguiente webinario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenos días a ti, Camila. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.